Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente en una lista. El día de hoy, el deber de ser fuertes. Tal pareciera que se nos exige que cada vez seamos menos humanos, aunque haya un exceso de discurso, de positivismo, de humanismo y de fraternidad para con el resto de las personas. Sin embargo, esta industrialización, transhumanización, ¿sí?, de lo realmente humano, hacer cada vez más una sociedad de un rendimiento mecánico, maquinal, ¿sí?, está generando que las emociones, los sentimientos, las afectividades y la nobleza de las relaciones fraternas de verdad, ¿sí? Esa obturación de lo verdaderamente humano está destapando sobre todo tensiones en las relaciones. Es paradójico, porque este doble discurso, por un lado, muy humano, muy cálido, que responsabiliza, que mete sobre la mesa y que pone sobre la mesa, que mete al discurso de la población en general, el cuidado de los animales, el cuidado de la naturaleza, el cuidado del agua, el cuidado de las infancias, el cuidado de la mujer, el cuidado de la persona con necesidades educativas especiales, que trata de hablar de, en verdad, el ser humano se haga cargo de la humanidad y de todo lo que habita a esta tierra, incluso de animales que podrían ser sin problemas depredadores de los humanos en un entorno más natural. ¿Sí? Tratar de poner la voluntad, la razón y el intelecto humano al servicio de la civilización humana, ¿sí?, en este aspecto de esencia y de trascendencia de la especie, de ser, como quien dice, los dioses de la vida. Ujú. Esa idea de resaltar ese narcisismo humano a esa divinidad, o a que seamos semidioses de la existencia. Eso por un lado, que incrementa un narcisismo que potencializa las ideas delirantes del ser humano, como el deber ser, como lo antropocéntrico de todo lo que existe. Eso por un lado. Y por otro lado, el deber de ser fuertes, el tener que resistir, el tener que soportar, el tener que aguantar, el no doblegarse, el cumplir con exigencias, el fortalecerse en todos sus aspectos anímicos, físicos, intelectuales, a que seamos cada vez menos humanos. Ese es el paradigma, la paradoja, a la que nos enfrentamos mucho, atendiendo a esa dualidad, a esa ambivalencia del discurso, a que seamos más cálidos, más cercanos a las personas, más expresivos afectivamente hablando, pero que también paradójicamente tengamos que rendir más, tengamos que disfrazarnos más con máscaras y productos de consumo. Se nos obliga más a que seamos una máquina devoradora de bienes materiales. El capitalismo, este sistema capitalista, nos exige, nos obliga a ser cada vez más productores de materia, productores y reproductores de objetos de consumo capitalista. Esa es la paradoja, que por un lado, eso nos enfrascamos porque tenemos que tener una empresa cada vez a una edad más joven, de que tenga más dividendos, de que tenga más presencia territorial, de que se tenga una cuenta de banco más grande para tener más privilegios. Privilegios que hoy seducen a toda la población, en gran medida influenciado por medios virtuales digitales, ¿sí? Entonces, esa es una exigencia, esa es una presión brutal
del tercer milenio, del siglo XXI, de tener que ser ciudadanos de este mundo globalizante que rompe horizontes, que rompe fronteras, no en lo literal, en lo virtual, obviamente, que ya pueda empaparme de culturas, de civilizaciones, de entornos que están muy lejanos a mi contexto sociocultural. Entonces, por eso se rompe esa frontera. Entonces, se me exige que tenga esa presencia y esa vigencia internacional de tercer milenio. Entonces, esa es una exigencia, pero también la de tener más calidez, más emotividad, más responsabilidad afectiva. ¿A qué discurso le hacemos caso? ¿Sí? Entonces, pareciera que el perder un empleo, el perder a una relación, el perder un objeto material, ¿sí? Se satirizaría el sufrir por la pérdida, aunque humanamente la pérdida sea algo que ayuda a replantearse decisión, acción y voluntad. O sea, es tan complejo este aspecto del discurso dual que de repente lo que nos está dejando es en la total indefensión para, si bien se nos dan consejos, manuales, fórmulas y medios para tener más resistencia anímica, más capacidad de resolución, resiliencia, expresión afectiva en grandes ámbitos, en grandes gamas artísticas, deportivas, intelectuales. Se nos está llenando de aparentemente recursos para fortalecer nuestra vida anímica, para fortalecer nuestras relaciones interpersonales, para fortalecer nuestra capacidad laboral, nuestra capacidad física, nuestra capacidad productiva. La inteligencia artificial nos soluciona problemas, esquemas, algoritmos de resolución de cualquier idea o cualquier plan a desarrollar. Se nos dan todas las herramientas que se requieran o que se puedan vislumbrar como necesarias para un desarrollo. Todo lo tenemos a la mano. Entonces, es casi una afrenta y un insulto a esta época el no ser fuertes, el no ser capaces, el no acceder a una nueva oportunidad de desarrollo, de no tener la vida que de cierta forma logramos construir o podamos lograr construir. La época de la información, que es este tercer milenio, porque tenemos muchísima más información a la mano, cualquier persona, que toda la historia anterior, incluso una persona hoy en una clase en una clase social deficiente, pobre, mermada, sin ánimo de menospreciar nada, solamente por ejemplificar, tiene hoy más información que la información que se tenía en élites poderosas hace 120 años. Hoy tiene más información una persona, ¿sí?, que vive debajo de un puente que la información que se tenía hace 300 años en una élite poderosa. Se tiene más información, se capta incluso por dispositivos muchísima más información que la que tenían bases de datos privilegiadas hace 100 años. Hoy se puede tener muchísima más información en un teléfono celular que la que tenía la Agencia Nacional Espacial hace 50 años. Se puede tener más información. Entonces, toda esa información, lejos de realmente fortalecer y desarrollar un capacismo, un bienestar, un progreso, lo que está generando es un estrés, es una presión incontrolable. Son disparos de ansiedad tan brutales que no se pueden contener ya por las formulaciones clásicas. Entonces, el deber de ser fuertes,
lejos de en verdad fortalecer los tejidos sociales, enriquecer a la sociedad, lo que le está haciendo es hacerla más caótica, más disruptiva, más intempestiva. Pero esa fuerza, esa potencia, bajo esos parámetros, no realmente es una fortaleza enriquecedora y productiva. Es solo disparos, fluctuaciones, fugas de energía, ¿sí? Como que pequeños aspectos impulsivos. Hay más impulsividad y creo que esta tendencia a desarrollar fuerza como un deber de progreso lo que hace es ser disruptivos, ser anárquicos, ser transgresores, más no realmente un empuje constante de crecimiento y evolución. Porque paradójicamente, el hecho de que con medicamentos, vitaminas, proteínas, minerales, sustancias químicas no necesariamente ilícitas que favorezcan a un mejor desempeño y rendimiento en lo físico, en lo laboral y en lo intelectual, podría parecer que estamos haciendo metahumanos, como deber de ser fuertes, pero lejos de ser metahumanos como algo que es superior a lo humano, lo que está dejando de lado es el por qué no es mala una tristeza, por qué no nos debilita el cansancio, por qué no hay que estigmatizar la tristeza, el pesar, el miedo, la angustia. Estamos estigmatizando cada una de estas condiciones y reacciones biológicas, anatómicas y naturales del cuerpo humano. Parecieran que las tenemos que negar, porque este discurso tan romantizado y psicologizado de que las emociones llamadas bajas no son malas. Estas emociones como la tristeza, el pesar, la nostalgia, la melancolía, la desazón, la pereza, como reacciones incluso anatómicas, pareciera que deberían de ser castigadas, deberían de ser reprimidas, deberían de ser sometidas y relegadas a una exclusión, como si se castigara a quien la siente. Porque se pagan muy caras, porque cuestan demasiado a la sociedad. Me tocó revisar no hace mucho un artículo en el cual se decía que el tratamiento de una depresión llega a costar hasta $25,000 por la atención especializada de profesionales que le dan acompañamiento, por los medicamentos, por la improductividad de la persona que la padece, que llega a generar ese coste tan grande. Entonces, es decir, es un pesar es un pesar a la sociedad el tener que cargar, y lo pongo entre comillas, con estas reacciones somáticas, estas manifestaciones corpóreas de la intensidad tan grande de deber ser fuertes, de deber rendir. O sea, hoy más que nunca, esta idea nos vende la enfermedad gratis, casi, pero es vendida porque está expuesta afuera y porque la tengo que consumir y me la tengo que apropiar. Nos vende, se nos regala, mejor dicho, a costa de exposición a la realidad, a exposición a los medios de realidad, sobre todo cibernética y virtual. A estar expuestos a eso nos enferma. Y precisamente en esos medios también se nos dan estos manuales de TikTok para curarnos, para aliviarnos de... La farmacéutica, la industria farmacéutica generaba enfermedades para vendernos los medicamentos. Entonces, la idea del capitalismo con este deber ser fuertes en esta era de la información, en esta era
de lo posthumano, de lo postmoderno, y posthumano me refiero con que los escenarios de desarrollo de la humanidad ya cada vez son menos interpersonales, ya son más virtuales. A eso es a lo que me refiero. Entonces, esta idea posthumana, postinformática, ¿sí? Más allá de la información, a hacerlo en lo informático, en lo virtual, nos está metiendo en una espiral, ¿sí? En la que no sabemos lidiar ni siquiera con los recursos que nos fortalecen, mucho menos con las reacciones somáticas, psicosomáticas, que esas presiones nos están programando como un discurso, ¿sí? Ese deber ser, por todos los medios a los que tengo acceso, me está volcando, me está revolcando en una realidad de la que todavía no me puedo ni siquiera poner en pie, cuando ya también me está vapuleando mi reacción psicosomática por esa presión. Entonces, pareciera que estoy entre dos fuerzas brutales, ¿sí? Las reacciones psicosomáticas, mi propio capacismo biológico, intelectual, cognitivo, psíquico, anímico y espiritual, para ser buena persona, para estar a la altura de estas exigencias humanas, positivistas, fraternas, cálidas, afectivas y emocionales, ¿sí? Contra el deber ser de qué hago con la información, con los recursos, con los medios, con internet, con plataformas, con inteligencias artificiales, con la transgresión de toda frontera, la participación internacional que pueda tener mi negocio, ¿sí? O sea, esas dos realidades hacen que, lejos de que el yo sea realmente fuerte, el yo está siendo cada vez más débil. El yo está quedando cada vez más pequeño ante esos dos grandes monstruos, ante el deber ser humano y el deber ser máquina. Entonces, esa conjugación lo que está haciendo es que el yo se pierda más, de que el yo se angustie más, pero no como una angustia real, ¿sí? Sino como una angustia ya de carácter especular, como si el yo estuviera dividido y en ese fantasmático espejo, en esa sí, realmente Matrix, simulación de la realidad, yo pueda, sí, ser ese ser humano perfecto, con fuerza, con resistencia, con adaptación, que usa para su bien y el bien del entorno los medios y privilegios de la realidad virtual, digital, eh, universal, ¿sí? Y omnipresente y omnitemporal, que es el Internet, pero también al cuidado y al servicio de los animales, de la naturaleza, de los seres humanos, de las necesidades educativas especiales, de la infancia, de la vejez, de la mujer, y que este ser humano se haga cargo de todo, se haga cargo de todo, absolutamente todo. Tal pareciera que bajo esta idea nietzscheana del matar al Dios y que el ser humano se haga cargo del ser humano, también ya se mató al diablo, pero como que esos dos padres muertos, el Padre Dios y el Padre Diablo, están integrados en la voluntad psíquica del ser humano. Y ya es las dos cosas, ya es el Dios y el diablo, ya es la máquina y la trascendencia metahumana. Este aspecto del superhombre nietzscheano tenía la intención de ser más que un simple hombre, ¿sí? De ser algo que superó las barreras biológicas, las barreras instintivas, para ser algo realmente en esencia, realmente humus, ¿sí? Pero tal parece que lo que hoy se está trascendiendo de lo humano es hacer más máquina y en verdad menos humano, hacer más frívolo con
los números, con los datos, con la información, con la ropa, con los objetos, con el consumismo, a ser más frío en ese sentido. Pero qué paradójico, eso, bajo ese discurso dual, paradigmático, te haga aparentemente más positivista, más un hombre, mujer de primer mundo, de tercer milenio, ¿sí? Más posthumano. Ajá, ya no estamos en esa época del superhombre nietzscheano, de un hombre moderno, un hombre posmoderno. Ya es una época más posthumana, pero sin ser o perdiendo esa esencia humana, sino una transmutación hacia una ciberhumanidad, hacia un yo virtual, hacia una esencia binaria, pero como código de programación, ¿sí? Ser ceros y unos, ser activamente este humano o activamente esta máquina. Pero este humano que no es cálido, aunque paradójicamente se te exija ser cálido. Entonces, no sé qué tanto de verdad la humanidad esté acorde con esta integración que se exige en estos discursos duales. No alcanza. No sé qué tanto pueda realmente soportar el ser humano de este tercer milenio esa dualidad de discurso, soportar la exigencia de deber ser fuertes, para soportar todo lo que en embates está presentando la realidad anímica, con relaciones interpersonales, laborales, productivas, intelectuales, con la política, con la educación, con la historia, con la cultura, con el futuro, ¿sí? Que estar para todo eso, al servicio de todo eso. Soy esclavo de todo eso, ¿sí? Con aparente libertad, con engaño de libertad de ser y estar ahí y para eso, ¿sí? No le alcanza la corporeidad humana para hacer eso. Entonces se nos venden esas virtuales cibernetizaciones del cuerpo, ¿sí? Como para hacernos más androides y como precisamente la siguiente evolución del humano, ¿sí? Sea ser una máquina, cuando precisamente la máquina nos quita lo humano. Entonces, no sería una evolución en lo humano, sino sería una evolución en lo otro. Entonces, creernos y cascarnos, encarnarnos en ese deber de ser fuertes, nos va a terminar por ser y por convertir en menos humanos y no en un homo deus como el que proponía Yuval Harari, ¿sí? Que vería a los seres humanos, al Homo sapiens, como el Homo sapiens ve al simio. Ujú. Algo tan carente y tan involutivo o tan poco evolucionado en comparación con el Homo sapiens, ¿sí? Creo yo que va más complejo que eso, porque se está friendo el sistema neurológico de el ser humano con estas dos exigencias tan fuertes, con el deber ser máquina por fuerza, fuerza, fuerza y productividad, y con el deber ser humano por positivismo, por fraternidad, que en sí mismas son posturas contrarias. Y cómo yo personificar y hacer como parte de mi realidad dos posturas contrarias, cuando en realidad puede ser que ninguna de las dos sea un real desarrollo para el ser humano. Espero sus comentarios. Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente en una lista. El día de hoy, el deber de ser fuertes.